Hola, nosotros somos un equipo del grupo 5CM1 y a continuación les presentaremos nuestro proyecto final, herramientas web para el modelado dinámico de diagramas UML. Nuestro equipo está conformado por su servidor, Gadiel Pérez Caro, Gerardo Huerta Álvarez, Joshua Ernesto Trejo de la Cruz y Abel Mauricio Quiroz Mora. A lo largo de este video cubriremos las 5 fases que fueron solicitadas para la evaluación del proyecto, empezando por la fase 1, la cual explicaremos con el diagrama de casos de uso. El diagrama de casos de uso para esta presentación extraordinaria obviamente sufrió los cambios que fueron solicitados por el profesor. Eh, el diagrama lleva como nombre herramientas de modelado de diagrama de actividades. Este va a interactuar con solo un usuario y el usuario puede hacer las siguientes ejecuciones. Este podrá de manera independiente ver los diagramas disponibles. También podrá ejecutar de manera independiente editar diagrama. Si el usuario decide ejecutar esta opción, de manera obligatoria tendrá que ejecutar guardar diagrama y de manera opcional podrá ejecutar cambiar nombre y exportar a PDF. De manera independiente también podrá ejecutar crear diagrama. Si el usuario decide ejecutar esto, de manera obligatoria tendrá que ejecutar guardar diagrama y como opcional podrá cambiar nombre o exportar a PDF. El usuario también podrá ejecutar de manera independiente eliminar diagrama, subir multimedia, consultar multimedia y eliminar multimedia, al igual que cerrar sesión. Cabe recalcar que para poder hacer todas estas ejecuciones el usuario previamente deberá haber iniciado sección exitosamente. Y a continuación mi compañero Joshua les hablará un poco de las tablas de especificaciones. Bien, pasando ahora con las tablas de descripción de casos de uso, tenemos como primera funcionalidad el iniciar sesión. Esta funcionalidad tiene un actor principal que es el usuario. La descripción de esta dice que permite al usuario autenticarse en el sistema mediante un nombre de usuario y contraseña. La precondición será que el usuario debe estar registrado en la base de datos. El flujo principal, como primera instancia, tenemos que el usuario debe de ingresar usuario y contraseña. Después el sistema recibe la solicitud, se consulta en la base de datos, se validan las credenciales y por último el sistema permite el acceso. Por otro lado, el flujo alternativo dice que si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error. La postcondición es que el usuario accede al sistema correctamente. Pasando a la siguiente funcionalidad, tenemos el guardar diagrama. De igual manera, el actor es el usuario. Como descripción nos dice que esta funcionalidad nos permite almacenar un diagrama nuevo o actualizado en la base de datos. Como precondición tenemos que debe de existir ya un diagrama creado o modificado. El flujo principal de esto es que el usuario selecciona guardar, después el sistema valida la información, después el sistema almacena los datos en la base de datos y por último se muestra un mensaje de confirmación. El flujo alternativo es un error de almacenamiento. La postcondición es que el diagrama queda registrado en la base de datos. La siguiente funcionalidad es el crear diagrama. Igualmente, el actor principal, como en todas nuestras funcionalidades, es el usuario. Como descripción, nos dice que permite crear un nuevo diagrama de actividades y almacenarlo en la base de datos. Como precondición, tenemos que el usuario debe haber iniciado ya sesión. Y el flujo principal de esta funcionalidad es que el usuario diseñe un nuevo diagrama, selecciona la opción de guardar, el sistema envía la información al servlet guardar diagrama y por último se almacena el diagrama en la base de datos. Por otro lado, el flujo alternativo es que ocurre un error durante el almacenamiento. La postcondición de esta funcionalidad es que el diagrama queda registrado. Las prioridades de estas tres funcionalidades que mencioné son altas. La siguiente funcionalidad es editar diagrama. Igual el actor principal sigue siendo el usuario. En esta funcionalidad tenemos una relación con cambiar nombre de diagrama y de guardar diagrama. La descripción de esta funcionalidad es que permite modificar un diagrama previamente almacenado. Como precondición tenemos que ya debe de existir un diagrama registrado. El flujo principal ahora consta de 5 pasos. El primero es que el usuario consulta los diagramas disponibles, selecciona uno de ellos, realiza modificaciones, selecciona guardar y por último el sistema actualizará la información en la base de datos. El flujo alternativo es un error durante la actualización. Como postcondición de esta funcionalidad, el diagrama quedará actualizado. La prioridad también es alta. La siguiente funcionalidad es eliminar diagrama. El actor principal sigue siendo el usuario. Como descripción tenemos que permite eliminar un diagrama almacenado en la base de datos. La precondición es que debe de existir un diagrama registrado. El flujo principal igual consta de 5 pasos, que el primero es que el usuario consulte los diagramas disponibles, selecciona el diagrama a eliminar, después presiona eliminar, después el sistema ejecutará la operación delete y por último se confirmará la eliminación. El flujo alternativo es que el diagrama no existe o se presente un error. Y como postcondición, el diagrama es eliminado de forma permanente. La prioridad igualmente es alta. La siguiente funcionalidad, la sexta, es cerrar sesión. El actor principal sigue siendo el usuario. Como descripción tenemos que permite finalizar la sesión activa del usuario. La precondición de esta funcionalidad es que el usuario debe encontrarse ya autenticado. El flujo principal, en este caso, son 3 pasos. El usuario selecciona la opción cerrar sesión. Como segunda instancia, el sistema finaliza la sesión activa. Y por último, el sistema redirige al formulario de inicio de sesión. El flujo alternativo, en este caso, no aplica. Y como postcondición, la sesión queda cerrada. La prioridad de esta funcionalidad es media. Pasando a las siguientes funcionalidades,
Tenemos el cambiar nombre. El actor sigue siendo el usuario. En este caso, esta funcionalidad de cambiar nombre tiene una relación con crear diagrama y con editar diagrama. La descripción de esta funcionalidad es que permite asignar o modificar el nombre de un diagrama. La precondición de esta funcionalidad dice que debe de existir un diagrama creado o seleccionado para edición. El flujo principal igualmente son tres pasos. El primero es que el usuario selecciona la opción de cambiar nombre. Segundo, introduce el nuevo nombre. Y por último, el sistema actualiza ya la información. El flujo alternativo es que el nombre es inválido o está vacío. Y como postcondición, el diagrama queda identificado con el nuevo nombre. Igualmente, la prioridad es a media. Pasando a la siguiente funcionalidad, que es la de ver diagramas disponibles. El actor principal sigue siendo el usuario. Como descripción tenemos que se permite visualizar los diagramas creados y almacenados en la base de datos. La precondición es que el usuario debe encontrarse autenticado. Como flujo principal, únicamente tenemos dos pasos. El primero es que el usuario ingresa al sistema y el segundo paso es que de forma automática aparecen los diagramas ya creados. Como flujo alternativo, en este caso no aplica. La postcondición de esta funcionalidad es que el usuario puede ver todos los diagramas creados. La prioridad de esta funcionalidad de ver diagramas es alta. La siguiente funcionalidad es el exportar a PDF. El actor principal de esta funcionalidad es el usuario. La descripción nos dice que permite exportar el diagrama creado en formato PDF. La precondición es que el usuario debe encontrarse autenticado y con un diagrama abierto. El flujo principal dice que el usuario crea o edita un diagrama. El segundo paso es que se presiona un botón, confirma y tiene listo su diagrama en PDF. En este caso, el flujo alternativo no aplica. La postcondición es que el usuario puede descargar un diagrama ya creado y la prioridad de esto es media. La siguiente funcionalidad es el subir multimedia. Como actor principal, igualmente el usuario, como siempre. La descripción de esta funcionalidad nos dice que se permite al usuario subir al servidor archivos multimedia. La precondición de esta funcionalidad es que el usuario debe encontrarse ya autenticado. El flujo principal solamente consta de dos pasos. El primero es que el usuario selecciona un archivo multimedia y el segundo es que se sube a una carpeta en el servidor. En este caso, el flujo alternativo no aplica. La postcondición de esta funcionalidad es que el usuario pueda almacenar archivos multimedia en el servidor. La prioridad de esta funcionalidad es media. La siguiente funcionalidad ahora es consultar multimedia. Igualmente, el actor principal es el usuario. La descripción de esta es que permite al usuario consultar los archivos multimedia almacenados en el servidor. La precondición es que el usuario debe encontrarse autenticado. Igualmente, el flujo principal consta de dos pasos, que es que el usuario inicia sesión y la segunda es que automáticamente se pueden ver los archivos multimedia y almacenados. Igualmente, el flujo alternativo en este caso no aplica. La postcondición es que el usuario puede reproducir sus archivos multimedia almacenados. La prioridad de esta funcionalidad es media. Y por último, tenemos la funcionalidad de eliminar multimedia. Igualmente, el actor principal sigue siendo el usuario. La descripción nos dice que se permite al usuario eliminar los archivos multimedia almacenados en el servidor. La precondición es que el usuario debe encontrarse ya autenticado. El flujo principal de esta es que el usuario inicia sesión en primera instancia y después se elimina con un botón el archivo seleccionado. El flujo alternativo igualmente en este caso no aplica. La postcondición es que el usuario puede eliminar sus archivos multimedia ya almacenados. Y igualmente la prioridad de esta funcionalidad de eliminar multimedia es de prioridad media. Y a continuación, mi compañero Gabriel seguirá con la explicación de nuestro proyecto. Gracias. Bueno, pasando directo a la fase 3, explicaré de forma general la arquitectura y los componentes desarrollados. Para este extraordinario nos enfocamos en las nuevas funcionalidades, por lo que la base de datos y los servlets principales de autenticación y gestión que explicamos en el video anterior se mantienen igual y no sufren ningún cambio. Para implementar las mejoras de esta entrega, agregamos nuevos componentes clave a nuestra arquitectura cliente-servidor. Por el lado del frontend, agregamos dos componentes nuevos. Primero, el módulo uploading.jsx, encargado de la interfaz para que el usuario seleccione y envíe multimedia. Un módulo para la exportación, para el cual integramos dos librerías externas de JavaScript, HTML2 Canvas y JS PDF. Por el lado del backend, en Java, agregamos un nuevo servlet llamado uploadServlet.java, para que este servlet pudiera procesar archivos físicos y no solo de texto. Tuvimos que integrar la librería Apache Commons File Upload. Y a continuación mi compañero Abel profundizará en las condiciones exactas de estas nuevas implementaciones. Pasando a la explicación detallada del código, empezaré por nuestro servlet, Upload Servlet. Ese es el servlet que utilizamos en clase o que vimos en clase, solamente que le hicimos algunas mejoras. Aquí tenemos todas las ports. También aquí tenemos en la cabecera la anotación de Web Servlet para exponer el endpoint. También definimos variables de seguridad como max file size a 40 megabytes para limitar el peso de los archivos y max main size a 4 kilobytes para que Tomcat pueda decidir si usar o la memoria o el disco. Tenemos aquí tres métodos. El método doPost, que es el que abarca hasta acá. En el método doPost nosotros configuramos la respuesta directamente a application.json. Esto lo hicimos, ¿por qué? Porque al no redirigir a un JSP, nosotros vamos a evitar que se recargue la página de React.
También nosotros vamos a utilizar GetRealPath para apuntar dinámicamente a la carpeta de uploads. Esta carpeta de uploads es donde se van a estar almacenando todo lo que subamos. Y lo vemos aquí, está en esta parte, adentro del proyecto, en esta carpeta de uploads. Ahí todo lo que subamos se va a quedar ahí. Después, nosotros vamos a validar la petición con isMultiPartContent. Y si es correcta o si es verdadera, nosotros vamos a instanciar DiskFileItemFactory para procesar, en este caso, el archivo. Vamos a iterar sobre los items del request. Vamos a ignorar los campos de texto normales, extraemos el nombre del archivo y usamos el método write para, para persistir en este caso, para mantener los bytes en el servidor, en este caso, ¿vale? O para guardar los archivos directamente en la carpeta. Y al terminar vamos a regresar un JSON con, pues, éxito, básicamente. Eso es lo que hace a grandes rasgos este método. Ahora vamos a ver el método doGet, que es el que tenemos aquí. En el método doGet leemos la carpeta de uploads, usando carpeta.list para mantener el backend ligero y no depender de librerías como, pues sí, como una que encontramos que se llama Jackson. Nosotros vamos a concatenar manualmente un string builder para retornar un arreglo JSON nativo, así como lo estuvimos haciendo anteriormente en otros servlets. Entonces, pues, básicamente lo que hacemos, vamos a ir recorriendo vamos a construir el arreglo y es lo que vamos a regresar, ¿no? También tenemos el doDelete, ya que nosotros también podemos borrar archivos que subamos. Con esta función podemos también borrarlos de nuestra carpeta de uploads. Nosotros lo que hacemos es que vamos a recibir el nombre del archivo por parámetro. Aquí implementamos una validación de seguridad, bloqueando caracteres como diagonales o en este caso también puntos dobles, ¿no? Ahora, verificamos su existencia en la carpeta y aplicamos un punto delete retornando pues el estado, ¿no? A la vista. ¿Qué queremos decir con esto? Pues básicamente, pues decir si se borró correctamente o no. Eso es lo que hacemos con este servlet. Ahora vamos a pasar al código, a los otros componentes, que es el de uploading y el de export. En este caso, pasando al de uploading, nosotros tenemos este componente. Aquí lo que tenemos es, vamos a manejar el estado local con hooks para almacenar el archivo seleccionado y la lista de la galería. Cuando el componente se monta, hacemos esto con el useEffect. El useEffect dispara una petición GET a nuestro servlet para poder justamente traer todos los archivos que existen en el servidor. La lógica principal ocurre al enviar el formulario. Nosotros utilizamos, bueno, aquí tenemos esto, tenemos el de borrar, está aquí arriba. Obtener archivos. Nosotros lo que hacemos es usar e.preventDefault para evitar el comportamiento por defecto del navegador cada que le picamos, en este caso, a un botón. Dado que estamos enviando binarios y no es un JSON como tal, nosotros vamos a empaquetar el archivo usando el form data. Nosotros mandamos esa data mediante la API fetch por el método post hacia Tomcat y al recibir la promesa con la respuesta vamos a parsear el JSON y dependiendo del estatus disparamos una alerta, construida alert para confirmar si se subió correctamente o si no y poder actualizar el estado en este caso de la galería, ¿no? Pues básicamente lo que estamos haciendo. También tenemos estas de subir archivo, tenemos la de borrar archivo, que básicamente pues nada más va llamando o va haciendo peticiones al servlet, en este caso de, pues el que acabo de explicar. Y tenemos todo pues el HTML para poder mostrar el formulario y con el map, tenemos aquí me parece un map, que es para ir imprimiendo todos los elementos que tenemos en la carpeta. Ahora vamos a la parte de export. En esta de export, es algo muy sencillo, utilizamos dos librerías, en este caso la de JSPDF y HTML2 Canvas. Esto opera del lado del cliente únicamente, por eso no tiene un servlet. Para esta funcionalidad nosotros integramos estas librerías. Primero vamos a asignar una referencia al contenedor HTML de nuestro lienzo. Al dar clic en exportar la librería HTML2 Canvas, clona ese elemento del DOM, lo renderiza en un objeto Canvas de HTML5. Posteriormente transformamos ese Canvas en una cadena de texto usando el método toDataURL. Y pues inmediatamente después instanciamos un objeto de la librería de JSPDF. Calculamos más o menos las proporciones de ancho y alto de la imagen para después inyectarla en ese documento de PDF sin que se distorsione. Por último, ejecutamos el método save, que fuerza al navegador a descargar nuestro archivo localmente. Ahorita lo vamos a probar, pero justamente, pues cada que nosotros hagamos una exportación, nos va a descargar, en este caso como lo vemos aquí, nos va a descargar automáticamente el PDF que que estamos generando. Aquí tenemos la prueba final de ejecución final. De todo esto tenemos la tabla que se nos pidió, donde vienen todas las mejoras y donde se hicieron esas mejoras. Aquí lo tenemos el usuario. Vamos a poner otra vez la misma prueba de inicio. Vamos a hacer esto. Vamos a ingresar con un usuario y contraseña que no es correcto.
y justamente nos manda que no es así. Utilizamos admin 1, 2, 3, 4 para ingresar al sistema. Nos dice acceso autorizado. Aquí tenemos nuevamente la carpeta. Vemos que tenemos un ejemplo que ya estábamos haciendo. Aquí tenemos, bueno, también podemos cambiar el nombre como antes. Ejemplo, lo vamos a dejar así. Podemos poner más elementos. Esto no ha cambiado desde la última entrega. Aquí lo nuevo es lo de exportar a PDF. Le damos y nos aparece la confirmación para generar el PDF. Y justamente nos abre un documento que aquí tenemos. Aquí tenemos el PDF, nuestro diagrama. Esta es la nueva funcionalidad que le pusimos. Y ahora vamos a darle un guardar diagrama para que vean que sí persiste. Salimos, nos volvemos a meter y justamente sigue los elementos que metimos. Ahora tenemos este de subir archivos. Aquí solo seleccionamos, se nos abre esto. Subimos esta imagen de WhatsApp. La tenemos. Le damos en subir archivo y esto se guarda en la carpeta Uploads, como lo vimos anteriormente en esta parte de acá. ¿Dónde está? Uploads. Aquí ya tenemos nuestra imagen de WhatsApp que subimos. Con eso podemos subir básicamente todo lo que queramos. Por ejemplo, un video. Tenemos este video que vamos a subir. Y también desde aquí nosotros podemos ver el recurso. Si le damos a clic aquí, vamos a ver una nueva pestaña de lo que estamos viendo. Y también con los videos. Aquí se puede ver los videos y tenemos todo. También podemos borrarlos. Vamos a borrar este video, por ejemplo, y vamos a dejar todo en blanco. Y podemos ver que nuestra carpeta se actualiza. Aquí podemos ver nuestra carpeta de uploads y vemos que ya no tiene nada. De esta manera funciona. Y también le damos en crear nuevo. Se crea uno nuevo, siendo lo mismo que la entrega anterior. Y nos vamos a cerrar sesión, observando todos los cambios que tenemos hasta ahora.